¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a esta su serie, Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia. Como cada semana, pues estamos muy contentos que nos estén acompañando, que nos estén apoyando y pues nuestra invitación que hacemos también cada semana es que compartan con sus familiares, con sus amigos en las diferentes redes sociales y pues así de esa manera el mensaje de Dios se estará distribuyendo pues a todo el mundo. Y bueno, hoy estamos ya en el tema número 48, en el estudio número 48 y vamos a hablar acerca de 4 grandes monarquías. Si recordamos el tema de hace 2 semanas, el tema número 46, hablamos de un sueño que tuvo un rey, el rey Nabucodonosor. Y este mismo sueño se le dio a Daniel, se le dio una interpretación del tal. Y el sueño del profeta Daniel, que se registra en el capítulo 7 de su libro, presenta desde otro punto de vista los 4 grandes imperios expuestos en el capítulo 2 y revelan facetas de la historia de mayor interés humano y más estrecha relación con los hombres y los acontecimientos de nuestro siglo. Su correcta interpretación no solo requiere claridad de entendimiento, sino también de valor moral. Pero la aplicación de estas virtudes es muy remunerativa. ¿Cuál fue ese sueño que tuvo Daniel? Dice Daniel 7:1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ahora, mira lo que dice el versículo 15. Cómo este sueño le afectó a Daniel. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Es digno de notar entonces que el efecto del sueño de Daniel sobre él fue similar al efecto que tuvieron en Nabucodonosor sus propios sueños. Ambos se sintieron turbados. Ahora, mira lo que Daniel preguntó a uno de esos seres celestiales que estaban en el sueño junto a él. En el versículo 16 dice: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Esto es interesante porque en este caso a Daniel se le interpreta, se le da a conocer qué significa este sueño. Ahora, vamos a ver qué fue lo que él vio en este sueño, en estas visiones. El versículo 2 de aquí mismo del capítulo 7 de Daniel dice: Daniel dijo, miraba yo en una visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el mar. Mira lo que dice el versículo 3. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. En el versículo 17 dice que estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ahora, aquí ya vemos que este sueño él vio a 4 bestias que subían del mar. Y había vientos que combatían en este gran mar. Ahora, la palabra de reyes aquí, como en Daniel 2:44, denotan reinos, como se explica en los versículos 23 y 24 del capítulo 7, o sea, de este capítulo que estamos leyendo y que estamos estudiando. En esta profecía, las 2 palabras se usan indistintamente, o sea que Daniel ve a estas bestias que suben del mar. Si recordamos en una serie acerca de la revelación de Jesucristo, ya vimos que el mar significa, o sea, las aguas significa multitud, muchedumbre, o sea, personas. Estas bestias dice que salían del mar, o sea, salían de donde había mucha gente. Y esto sucedió en Europa, porque en América no había mucha gente. E incluso ellos ni siquiera sabían que existía América. Ahora, aquí hay algo interesante. En el lenguaje simbólico, las luchas, las guerras y las conmociones son representadas por los vientos. Cuando tú veas vientos, quiere decir luchas, guerras y conmociones. Es evidente por la misma visión que los vientos pues denotan eso. Y como resultado del combate de los vientos, los reinos se levantan y caen.
Ahora, aquí hay algo interesante para que no quede lugar a dudas. Ya lo expliqué, pero vamos a leerlo en Apocalipsis 17:15. Dice: las aguas que has visto son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. En el segundo capítulo de Daniel, bajo la figura de la imagen de un hombre, se da tan solo una reseña política del levantamiento y la caída de los reinos terrenales que preceden al establecimiento del eterno reino de Dios. En el capítulo 7 se presentan los gobiernos terrenales como lo ve el cielo, bajo el símbolo de vientos y bestias feroces que oprimen y persiguen, particularmente la última bestia. Dice que ésta persigue a los santos del Altísimo. De aquí el cambio de los símbolos que se usa para representar a estos reinos. Ahora, ¿a qué parecía la primera bestia que vio Daniel en su visión? La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. El león, la primera de estas 4 grandes bestias, como la cabeza de oro del sueño de Nabucodonosor, representa la monarquía de Babilonia. El león, el rey de los animales, está a la cabeza de su clase, como el oro está entre los materiales, mi querido hermano y amigo. Las alas de águila denotan sin duda la rapidez con la que Babilonia ascendió a la cumbre del poder bajo Nabucodonosor, quien reinó del año 605 a.C. al 562 a.C. El año 605 a.C. fue el de su ascensión al poder y el siguiente fue considerado como su primer año oficial. Ahora vamos a ver cómo o con qué fue simbolizado el segundo reino. En el versículo 5 dice: y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Ya tenemos un león, ahora tenemos un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora carne. Interesante. Este es el imperio medo-persa, representado aquí bajo el símbolo del oso. Se compara a los medios y a los persas como un oso debido a la crueldad y sed de sangre que los caracterizaba. El oso es el más voraz y cruel de los animales, según Adam Clark en su comentario de Daniel 7:5. Se considera el año 538 a.C. como el primero de este reino de medos y persas. Ahora, vamos a ver cómo o con qué se simbolizó al tercer imperio universal. En el versículo 6 nos dice: después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora, cabe aquí notar que si las alas de un águila en la espalda de un león simbolizan la rapidez de los movimientos del imperio babilónico, las 4 alas del leopardo deben notar la celeridad sin igual de los movimientos del imperio griego. Un estudio de las campañas de Alejandro prueba que eso fue históricamente cierto. En la primavera del año 334 a.C., Alejandro invadió el Asia Menor al frente de un ejército de unos 35,000 macedonios y griegos. 4 años más tarde había abatido al imperio persa fundado por Ciro el Grande y se había erigido en su gobernante como derecho de conquista. Usó 4 años más en la subyugación de las tribus bárbaras de la altiplanicie de Irán y de los pueblos más civilizados del Valle del Indo. En este corto periodo de 8 años, Alejandro había anexado un área de unos 5 millones de kilómetros cuadrados, con una población de más de 20 millones de habitantes. La asombrosa rapidez de sus conquistas, una hazaña notable en extremo en vista de las reducidas tropas y su disposición, se debió en gran medida a la organización superior del ejército macedonio, a la excelencia de los generales de Alejandro, preparados en la escuela de su padre Filipo, y a sus propias superlativas cualidades como general y conductor de hombres. Interesante, ¿verdad? Cómo este reino griego, representado por estas 4 bestias en forma de leopardo, con qué celeridad ellas podían conquistar. Ahora, falta una bestia. Ya tenemos al león, tenemos al oso y tenemos a este bestia con 4 cabezas de leopardo. El cuarto reino, dice el versículo 7, después de esto miraba yo en la visión de la noche y he aquí la 4ª bestia,
fíjate lo que dice, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, a las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Dice que era una bestia espantosa y terrible. Y si seguimos los metales a los cuales Nabucodonosor tuvo en visión en esta estatua, era oro, plata, bronce y hierro, el cuarto. Y si vemos aquí en esta visión que tuvo Daniel, dice que esta bestia espantosa tenía dientes grandes de hierro. Se le dijo algo específico a Daniel acerca de esta cuarta bestia. En el versículo 23 dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Aquí ya no hay pierde. Esta visión dice que esta bestia, se le está dando la interpretación a Daniel, es un cuarto reino aquí en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Se reconoce pues, mi querido hermano y amigo, por todas partes que esta es la Roma imperial. Era espantosa, era terrible y en gran manera era fuerte. Y llegó a ser en efecto lo que se deleitan los escritores romanos en llamar el imperio del mundo entero. Puede decirse que el poder mundial pasó de los griegos a los romanos en ocasión de la batalla de Pydna en el año 168 a.C. El reino macedónico llegó a su fin. Habiendo acabado con Macedonia, los romanos dirigieron su atención a otros estados griegos con la intención de recompensar a sus amigos y castigar a sus enemigos. En adelante era claro que Roma era el verdadero soberano en el Mediterráneo oriental y que sus amigos y aliados solamente gozaban de autonomía local, mientras se esperaba que fuesen obedientes a las órdenes de Roma. Ahora, leímos que esta bestia espantosa y terrible tenía 10 cuernos. ¿Qué representan estos 10 cuernos? Bueno, aquí mismo en Daniel, en el versículo 24, nos dice: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. De Roma, dice, de esta potencia se levantarán 10 reyes. El imperio romano fue fragmentado en 10 reinos en el siglo que precedió al año 476 después de Cristo. Debido a la incertidumbre de las fechas, los escritores religiosos han diferido en la enumeración exacta de los reyes que la profecía tenía en vista. Uno de los escritores en cuanto a las profecías bíblicas dice: los 10 cuernos pueden no ser estrictamente permanentes, sino estar sujetos a cambios parciales. Algunos pueden caer o mezclarse y ser entonces reemplazados por otros. El número de 10 puede prevalecer así a través del todo y aparecer claramente al principio y al final de su historia, aunque sin mantenerse estrictamente cada momento. Una división en 10, matemática e invariable, que algunos han querido hallar, podría malograr la mitad de la predicción y podría privar al resto de su osada y honesta grandiosidad. Pero ahora cada parte se cumple del mismo modo. Al mismo tiempo, por estos cambios parciales de la lista de reinos condenados a la destrucción, se desautoriza la acusación de un severo fatalismo, que de otra manera podría empañar la equidad de la divina providencia. Esto lo escribió T.R. Birks en el año 1845. Ahora, pero eso no es todo. Daniel en su visión ve un cambio. Y fíjate lo que dice el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Esto es muy interesante y espero no lo olviden. Y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora, Daniel no se podía quedar así, ¿verdad? Mira lo que se le dice acerca de esta bestia, porque él, pues como era esta bestia tan horrible y espantosa, él indagó más. Los versículos 19 y 20 aquí mismo de Daniel 7. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y de la otra que le había salido,
delante de la cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Ahora, ¿cuándo se levantará este cuerno pequeño? En el versículo 24, la Biblia de Jerusalén dice: otro saldrá después de ellos. Los 10 cuernos, como ya se mostró, surgieron cuando Roma, el cuarto reino, fue dividido en 10 reinos. Esta división se completó alrededor del año 476 después de Cristo. El poder representado por el cuerno pequeño que iba a surgir después de ellos, y antes que cayeran 3 de ellos, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, era el papado. De entre las ruinas de Roma política se levantó el gran imperio moral en la forma gigantesca de la Iglesia romana. Bajo el imperio de Roma, los papas no tenían poderes temporales, pero cuando el imperio romano se hubo desintegrado y su lugar fue tomado por un número de reinos rudos, bárbaros, la Iglesia Católica Romana no solo llegó a ser independiente de los estados en asuntos religiosos, sino también a tener autoridad en asuntos seculares. Qué interesante, mi querido hermano y amigo. Sin lugar a duda, Dios nos ha dejado la historia escrita. Primeramente, nos ha dejado hoy en día, porque esto ya pasó, ¿verdad? Y es historia, pero a Daniel se le dio como profecía de lo que sucedería, o sea, en el futuro. Hoy nosotros podemos corroborar que ese sueño de Nabucodonosor, que ese sueño de Daniel, que la interpretación que se le dio era y es cierta, era y es verdadera. Es por eso que es tan importante que nosotros lleguemos a tener la confianza que deberíamos de tener en la palabra de Dios. Y por supuesto en la profecía. Y no hacer interpretaciones vagas, sino que siempre tenemos que pedirle a Dios que nos revele, que nos abra el entendimiento. Dios quiere, mi querido hermano y amigo, hablarte. Te habla a través de la palabra de Dios. Ábrela, estúdiala, medítala y seguramente Dios te dará muchas respuestas a preguntas que tú puedas estar teniendo, a dudas que tal vez te puedan estar molestando en tu día, en tu vida. Mi querido hermano y amigo, que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, sin vacilar ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que